Capítulo 18. El almanaque siguió deshojando los días de manera mecánica. El que sí contaba cada segundo, cada minuto y cada hora era Nicasio, a quien ni siquiera el alejamiento del torito renegado le había devuelto la tranquilidad por completo. Había preferido la soledad y las cabalgatas en su petizo que la cercanía a la casa, el dominio en donde reinaba su madre. Virginia se había mostrado inquieta porque Jacinto y Justino habían tomado la costumbre de enviar a Rogelio a realizar trabajo fuera del casco de la estancia. Eso le alteraba el estado de ánimo, aunque trataba de disimular el fastidio que le ocasionaba. Esa mañana el peón santiagueño había sido enviado a la plantación de naranjas para controlar el estado de maduración de los frutos. Esa tarea ya la habían comenzado a realizar los ladrones días antes, cuando rompieron los alambrados para llevarse algunas bolsas con el dulce producto. Por esa razón era imperioso determinar en cuáles sectores tenían que comenzar la cosecha. La preocupación de Virginia pasaba también por una sucesión de días en los que Jacinto había estado muy apegado a la casa. De la nada había suspendido sus frecuentes recorridas nocturnas. Justino armó un sistema de rotación en el que los peones hacían esas tareas de vigilancia y se los compensaba con descansos durante el día. El patrón estaba además muy afectuoso y demandante del cariño de su esposa, mientras que ella no podía invocar todo el tiempo las fuertes jaquecas que decía padecer. Se armó de todas sus destrezas de actuación y se comportó como una abnegada mujer para no despertar sospecha. Jacinto, ajeno a los amoríos de Virginia, notó el renacer de una fogosidad que parecía olvidada. Una mañana el patrón alcanzó en su caballo a Justino, quien se encontraba en los campos de pastura observando al torito gris que estaba cojeando. ¿Qué sucede, Justino? Lo picó una serpiente, parece que recién. ¿Qué haremos? Ya le hice un tajito en la herida para que sangre y un torniquete para que elimine el veneno. Muy bien, amigo, tú siempre sabes lo que hay que hacer. En esa sentencia, Jacinto no se equivocaba. Su amigo del alma siempre tenía la respuesta correcta para cada problema que se planteaba. Sin embargo, en los últimos días no tenía una salida para la situación de infidelidad de Virginia con el peón. No podía contárselo a su amigo porque estaba seguro que ello desencadenaría una tragedia familiar, pero tenía que impedir que esa situación continuara. En los últimos días, con el pretexto de verlo agotado, logró que su amigo desistiera de las recorridas nocturnas. Él había ideado aquel sistema con los peones e incluso los había acompañado. En alguna de ellas había llevado consigo a Rogelio para estudiarlo de cerca. En esos momentos que pasaron juntos se dio cuenta que, además de vago, era engreído, fanfarrón y dado a la bebida y al tabaco. También descubrió que era muy miedoso y bastante supersticioso. Durante el día, luego de las reparadoras horas de descanso, Justino había logrado que Jacinto continuara enviando a Rogelio a realizar diversas tareas alejado de la estancia. Le había dicho que era muy holgazán y que no desquitaba el jornal que se le pagaba. El padre de Nicasio siempre escuchaba los consejos de su amigo. Con esas estrategias había neutralizado los momentos en que se podían dar esos encuentros furtivos.
Justino también le había pedido a Nicasio que hablara con sus hermanas Dolores y Consuelo para que estuvieran cerca de su madre, porque según él la había notado muy desmejorada y nerviosa en los últimos días. Cuiden a mamá, que nosotros con papá tenemos que encargarnos de los asuntos de la estancia, les había dicho. La orden hizo que las muchachas se transformaran en verdaderas sombras de Virginia, quien seguía aumentando su nivel de intolerancia y enojo. Con Rogelio cruzaban alguna mirada fugaz, pero siempre rodeados de demasiada gente. Justino sabía que no podría mantener a Jacinto lejos de sus recorridas nocturnas, pero tenía un minucioso plan que iría llevando a la práctica cuando fuese necesario. Una mañana Rogelio salió al galope en el caballo blanco de Virginia. Jacinto lo vio y en contados minutos les dio alcance con su poderoso peruano. Cuando el mozo vio que su patrón lo seguía, jaló de las riendas y detuvo la marcha. ¿Qué haces en el caballo de la patrona? Doña Virginia me envió por un mandato al pueblo y me dijeron que usara su caballo. Ella te puede dar todas las autorizaciones que quiera, pero nadie en la estancia montará ese animal a no ser que sea ella o Nicasio. Pero patrón, no me contradigas, Rogelio. Ahora mismo te regresas, ensillas otro caballo y te vas a cumplir el mandado que se te encomendó. Como usted diga, patrón, respondió el peón, quien de inmediato tiró de la rienda, giró y regresó para cumplir con la orden que acababa de recibir. Jacinto había considerado con un abuso de confianza que ese peón montara el caballo que tanto le había costado. Más tarde hablaría con su mujer para aclarar algunas cosas, pero antes recorrería los corrales, los campos de pastura, las plantaciones y los graneros. El patrón siempre aplicaba la frase: al ojo del amo engorda el ganado. Eso se notaba en la dedicación que ponía en todas las actividades que se desarrollaban en sus dominios. Virginia había visto regresar a Rogelio y dejar el caballo blanco. No preguntó nada porque había sido sospechoso, pero lo adivinó. De todos modos, permanecería en silencio. No sería conveniente levantar muchas sospechas porque se quedaría sin el pan y sin la torta. En el almuerzo, como al pasar, Jacinto recomendó no prestar el hermoso corcel a los peones. Según su parecer, ninguno debía tener privilegios y menos un ocioso como Rogelio. Su mujer le dio la razón y justificó su permiso en la necesidad de que el equino tuviera algún tipo de actividad debido a que ella no había tenido tiempo de montarlo. Si necesitas que alguien lo monte, préstaselo a tu hijo o a Justino. También puedes organizarte para dar un paseo. Yo podría acompañarte. Tienes razón, afirmó Virginia, quien no agregó palabra en el resto de la comida. Justino comentó que andaba merodeando un nuevo puma. El patrón se entusiasmó ante el comentario y de inmediato organizó una expedición nocturna. En ese momento miró a su hijo y le dijo: «Prepárate para acompañarnos, Nicasio». «Perdona, papá, pero estoy un poco descompuesto del estómago, no quisiera hacer una carga». «Está bien, hijo, tal vez para esta noche ya estés mejor». «Ojalá, padre, tú sabes lo mucho que quiero ir de cacería contigo». Dicho esto, cruzó una mirada cómplice con Justino. Más tarde se encontró con el amigo de su padre en la caballeriza y charlaron un buen rato. Nicasio sonreía en algunos momentos y en otros mostraba cara de sorpresa.
Virginia había recibido la decisión de la cacería nocturna con una alegría que fue imposible de disimular. Luego de obtener la información sobre los horarios de la salida, buscó el momento para avisarle a Rogelio que tendrían una noche de pasión desenfrenada. Habían pasado casi 3 semanas del último encuentro. La ocasión se dio cuando pasó por los corrales a echar una mirada a su caballo blanco y le dijo como al pasar y con mucho disimulo: «Te espero luego de la medianoche». Rogelio siguió atendiendo la alimentación de los animales, pero le brillaron los ojos. Podría vengar el maltrato y la humillación a la que lo había sometido su patrón. Montaría su yegua explosiva. Estaba ansioso mientras imaginaba todo lo que le haría a esa mujer ajena que ya se había rendida a sus pies. Ese viejo carnero me quiere dominar a mí. Si supiera que le estoy montando a su mujercita, se moriría de coraje. Pero tengo que moverme con cautela. No sea cosa que por tordear me ponga una bala en la cabeza. Se decía Rogelio, quien consideró que si actuaba con inteligencia podría sacar un gran provecho de la situación. Tuvo cuidado de mantenerse alejado de las faenas del día a fin que no lo llevaran a la cacería nocturna. Jacinto lo quería llevar y preguntó por él, pero Justino le dijo: «¿Para qué quiere llevar? Es inútil, déjalo dormir. Mañana necesitamos que busque las provisiones en el pueblo». «Está bien, tienes razón, hermano», respondió el patrón, quien luego preguntó por Nicasio. Su amigo le dijo que seguía con dolor de barriga y que no era conveniente llevarlo en esas condiciones. Sería un muy mal recuerdo de su primera cacería conjunta. «Siempre estás acertado, Justino. Preparémonos para tener una nueva piel de puma». «Sí, ese animal tiene las horas contadas». Además de arreglárselas para que no lo vieran, Rogelio controló cada paso del patrón y de sus colaboradores más cercanos. Averiguó que Nicasio no iría porque estaba enfermo. Cuando cerca de las 23:30 los vio partir, supo que tenía asegurada una nueva noche de placer en la cama del patrón. Se preparó, se vistió con ropa limpia y masticó unas hojas de menta. Debía hacer lo mismo de siempre, sin que nadie lo viera, deslizarse hacia la ventana de Virginia, ingresar a la habitación y cerrar las hojas. Antes echó una mirada por la ventana del cuarto de Nicasio y vio el bulto envuelto en las sábanas blancas. Estaba tapado hasta la cabeza. Supuso que la descompostura le había quitado la fuerza y lo había hecho caer en un profundo sueño. Era lo mejor para sus fines. Comenzó a deslizarse pegado a la pared. No había nadie. No se escuchaba ningún ruido extraño más que los propios de una noche en el campo, pero Rogelio sentía que su corazón le quería salir del pecho. No sabía la razón, pero nada haría que se perdiera de continuar con esa traición que tanto disfrutaba.